Ariel Osatinski, precandidato en estas PASO 2021. Buen día, Ariel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Ahí está, ahora sí funciona. Se había caído Instagram, no pudimos transmitir en vivo la otra vez la entrevista. Pero bueno, ahora está funcionando. @somos de primera mano el que quiera ver. Bueno, Ariel, ¿cómo está este último tramo respecto a la campaña? Bueno, ya entrando en la recta final, a pocos días de que cierre esta campaña rumbo a las PASOs, desde Política Obrera haciendo un gran esfuerzo, explicando nuestra propuesta, junto a los candidatos Daniel Blanco, que es nuestro primer candidato a senador, y Raquel Gracino, compañera docente, candidata a diputada. Bueno, explicando la importancia de esta campaña que está desarrollando Política Obrera en favor, obviamente, de lo que son las luchas por el salario, el trabajo y las jubilaciones. Frente a un escenario que consideramos que luego de las elecciones, y es lo que nosotros creemos que hay que prestar atención, se va a agravar por el hecho, digamos, de que los planes del Fondo Monetario Internacional, que por ahora están suspendidos, es decir, no han ido a fondo todavía en eso, va a llevar a luchas más intensas. Vos tenés presente de que el Fondo Monetario Internacional pretende cobrar toda la deuda y por lo tanto al gobierno le va a exigir que haga caja para pagar esa deuda. ¿Qué crees que va a pasar después de las PASO en caso de que al gobierno le vaya mal o en caso de que al gobierno le vaya bien? Lo que va a pasar es que se va a acabar la hipocresía y esta pirotecnia electoral que los vecinos y las vecinas de Tucumán están escuchando entre Jaldo, Mansur, Alfaro y Cano. Todos ellos van a levantar la mano en el mismo equipo, que es el equipo del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Ahora se pueden decir algunas cuestiones en la campaña, pero en última instancia ninguno de ellos está a favor de disminuir la pobreza, porque están a favor del ajuste. Si vos estás a favor de los planes del Fondo Monetario Internacional, se va a traducir en mayor agravamiento laboral y mayor agravamiento social. Y esto en un país que ya tiene 50% de pobreza. Es decir, cuando hablamos de un país que tiene 50% de su población pobre, 7 de cada 10 niños y jóvenes pobres, eso expresa una crisis de una gravedad inusitada. El FMI va a plantear obviamente una reforma laboral y una reforma previsional. Esto implica aumentar en 5 años la edad para poder jubilarse, el Estado se va a ahorrar 5 años de pagar jubilaciones, destruir aún más las jubilaciones. ¿Cuánto ganan los jubilados la mínima hoy? 26.000 pesos, miserable, no llega a la canasta básica de indigencia. Entonces ahí viene lo siguiente, ustedes recuerdan en el 2019 que decían Alberto Fernández y Cristina que ellos iban a ser distintos a los 4 años de tremendo ajuste del macrismo, que fue tremendo, y estamos con jubilaciones mínimas de 26.000 pesos, con salarios mínimos de 28.000 pesos. La línea de pobreza es 70.000. Por eso, obviamente, cuando se explica, o sea, se pregunta, ¿por qué no baja la pobreza? ¿Por qué no disminuye? Y con estos salarios, con estas jubilaciones, ¿cómo pretendés bajar la pobreza? Entonces, en ese sentido, bueno, es la campaña que estamos desarrollando de Política Obrera, clarificando esta situación. Y a ver, porque ¿cómo haces, digamos, para sostener un Estado o qué harías con el gasto público, digamos, cómo lo redistribuirías para eliminar la pobreza, digamos, porque bueno, hoy necesitas endeudarte o emitir billetes para pagar el enorme déficit fiscal que tenemos. El problema del gasto público, yo creo que hay que diferenciar algunas cosas y ahí me meto un poco con mis colegas economistas que dicen lo siguiente muchas veces, cuestiona a veces el gasto público del Estado. Ojo, la parte gruesa de la torta, ¿dónde va? En el pago de la deuda. La venimos pagando hace décadas. ¿Cuánto nos hubiésemos realmente ahorrado de recursos y pudiésemos haber puesto en pie otras cuestiones? Entonces nosotros planteamos que hay que dejar de pagar la deuda, porque es ilegal, porque es usuraria, son 400.000 millones de dólares. ¿Esos recursos dónde tendrían que estar? En lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que hoy está evaluada en 130.000 pesos, en garantizar el 82% móvil, en poner en pie un plan de obras públicas para que haya viviendas populares. Son millones las familias en este país que no tienen acceso a la vivienda en un contexto de pandemia en el cual te tenés que cuidar en tu casa, quedándote en tu casa y no tienen casa. Además, un plan de industrialización. ¿Cómo solucionamos la desocupación? Repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario. Cuando una trabajadora y un trabajador trabaja 10 o 12 horas, ¿por qué no tener dos que trabajen 5 o 6? Estas son las propuestas que lleva adelante Política Obrera y en eso obviamente cuando nosotros decimos el gasto no puede seguir estando orientado a los subsidios, a los grandes grupos económicos, a los empresarios, a los capitalistas. Fíjate lo que fue la pandemia desde marzo de 2020 en adelante. 2/3 de lo que el Estado destinó en subsidio fue para los empresarios y los capitalistas. Y chauchi palito para el IFE, que fue un par de meses, 10.000 pesos miserables que no alcanzó para nada y dejaron de pagarlo. Entonces, bueno, claramente es una orientación de una política que es en favor de las trabajadoras y los trabajadores y no, obviamente, de los capitalistas, como hace el peronismo o el macrismo.
Ahora, mencionaba el tema este de la pirotecnia electoral, como Sí. le llamabas vos. Hay una particularidad en estas elecciones y es que probablemente desde que se instauraron las PASO hace 10 años, es la primera vez que verdaderamente van a dirimir las listas de los partidos tradicionales, digamos, del peronismo, en este caso Mansur Jaldo acá en la provincia, y del macrismo, los representantes de Juntos por el Cambio. Eh, Va a ser muy difícil llegarle al electorado independiente porque van a estar jugando esta interna, digamos. ¿Cómo se hace para quebrar eso, digamos? Bueno, algo de razón de lo que vos decís hay, pero también hay también mayor hartazgo, mayor bronca, mayor malestar. Fíjate que en elecciones que hubo provinciales en otros lados, las experiencias han demostrado que hay bastante un sector, digamos, que o no vota o... Nosotros lo que decimos es que la gente concurra, obviamente, y que apueste por política obrera, por esta nueva fuerza que se presenta, más allá de que las candidatas y los candidatos que llevamos ya tenemos varias batallas electorales previas, política obrera como denominación es una fuerza nueva que se presenta, pero creemos obviamente que por un lado se da eso, pero por otro lado se agrava la bronca y el malestar. Y además por ciertas prácticas que se han acentuado, fruto obviamente de esta interna que vos decís. Es decir, la maquinaria del Estado la están utilizando a full. Cuando uno ve esto de la compra de voluntades, que uno lo pudo observar en un montón de lugares, de tener que poner 5.000 pesos para que voten, bueno, realmente es la expresión de un régimen político que está absolutamente agotado. Es decir, cuando decimos que está absolutamente agotado, decimos que no es el régimen político el que va a dar alguna solución o una salida a las necesidades populares. Si no ponen plata, no los vota nadie, no los escucha nadie y no movilizan a nadie. Y con eso me refiero a todos, macristas, peronistas, Mansur, Jaldo, Alfaro, Cano. Entonces, bueno, claramente yo creo que hay mucha bronca, mucho malestar, mucho descontento, y nosotros obviamente aspiramos a que ese descontento y ese malestar se canalice en una fuerza como política obrera. Se habla mucho, por lo menos en Buenos Aires está el fenómeno de que por ahí esta bronca se canalizaría por derecha y por ahí, digamos, el sector de Milei en Buenos Aires lo podría capitalizar. ¿Vos crees que se puede dar algo similar acá con Fuerza Republicana o crees que también hay cierto rechazo de la gente hacia ese partido? No, creemos que Fuerza Republicana es una fuerza que está absolutamente en declive, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Además de lo que significa el término de reivindica el terrorismo de Estado, el genocidio, la dictadura, el bucismo, vos no te olvides que en algún momento gobernó y hoy por hoy está limitado a, bueno, 1 o 2 personas. Tené presente que además en las últimas elecciones siempre fue satélite del gobierno provincial, porque claramente eran jugadores del gobierno del Perovich en su momento, luego de Mansur, pero en esta hay una disputa dentro del peronismo, entonces hay que ver también eso cómo impacta en esas cuestiones. Entonces, bueno, creemos claramente que además partidos, fuerzas como Fuerza Republicana, de derecha, uno diría extrema, bueno, están en absoluto declive, no tienen ningún tipo de perspectiva o de solución a los graves problemas que hoy aquejan al conjunto de la población, como es la desocupación, la precarización, la pobreza, el tema de jubilaciones, el tema del salario. ¿Alguna vez escucharon ustedes a Ricardo Bussi que diga algo sobre esto? Nunca. Aparentemente, bueno, mencionaba el tema de la nueva fuerza que es política obrera, y obviamente ante un escenario de las PASO que tiene en mi opinión, digamos, piso proscriptivo del 1,5% de los votos válidamente emitidos. ¿Cuál crees que es el desafío? O sea, ¿vos considerás que ese es un primer desafío o que todo este escenario de hartazgo que vos estás describiendo puede ser que lo hagan pasar tranquilamente ese piso a política obrera? Bueno, claramente política obrera es la primera elección que se presenta y por lo tanto el desafío que tenemos es obviamente pasar el piso proscriptivo, que está planteado del 1,5, y creemos obviamente, nosotros no somos ingenuos en el sentido de que entendemos lo que es esta pelea desigual, absolutamente, cuando vos ves los recursos y la campaña que hizo adelante Mansur, Jaldo, Alfaro, bueno, hay una diferencia muy importante en relación a nuestra campaña, es decir, nosotros prácticamente, por ejemplo, estamos desarrollando esto, como uno diría, a pata y pulmón, una campaña de enorme esfuerzo que hacemos. Pero obviamente nosotros llamamos a que, o aspiramos a pasar ese piso proscriptivo porque tiene su importancia. ¿En qué sentido? En que queremos que el panorama en perspectiva, que es lo que se viene luego de esto, es la necesidad de fortalecer las luchas por el salario, el trabajo y las jubilaciones. Y en ese sentido, el apoyo y la adhesión que pueda tener política obrera permite, digamos, avanzar en esa perspectiva que es lo necesario. Es decir, la pelea por el Congreso, obviamente, nosotros la damos, sabemos que es muy desigual y sabemos, obviamente, tenemos los pies bien en la tierra. Sin embargo, creemos que es muy importante apostar, adherir y apoyar y votar por una fuerza como política obrera,
porque es necesario fortalecer esas luchas. Y en ese sentido, cuando vos ves la lista que integra Política Obrera, que tenemos compañeras como Alejandra del Castillo, Raquel Gacino, Daniel Blanco, en mi caso, o Diego Toscano, que es secretario general de la ADIUN, o un compañero de Citro o del movimiento, digamos, piquetero, son expresiones de luchas importantes, son compañeras y compañeros que organizan esas luchas, que se meten obviamente, y en ese sentido creemos que es la apuesta que hay que hacer de acá a futuro, porque la crisis laboral ya se va a agravar y hay que enfrentarla. Te llevo, lo mencionaste a Diego Toscano, te llevo un poquito al ámbito precisamente universitario, teniendo en cuenta toda esta cuestión que significó las clases presenciales, virtuales, Sí. la vuelta a la presencialidad, los cuestionamientos por parte del gremio, las autoridades que también, digamos, tenían una posición, los padres que se empezaron a organizar concretamente. Hoy por hoy aparece como el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán y particularmente las escuelas experimentales como el más polémico, el más convulsionado. Sí. ¿Cómo ves vos esa situación hoy, teniendo en cuenta bueno, la situación sanitaria en general y en particular las condiciones de las escuelas experimentales de la UNT? Mira, hace un par de meses atrás hubo una reunión de lo que se llama el Consejo de Escuelas Experimentales, que aglutina las 8 escuelas medias. Ahí se decidió mandar una nota al rectorado solicitando de que, en caso de avanzar con la presencialidad, indiquen cuáles son los parámetros que han tenido en cuenta. El rector García, ¿qué es lo que hizo? Le respondió diciendo, ustedes no tienen ciudadanía plena, no pueden votar, cállense más o menos. O sea, no opinen. Pero no informó nada, no dijo qué parámetros son. Estábamos con una presencialidad con burbuja y de repente ahora se pasa a esta presencialidad supuestamente total. Cuando no hay infraestructura, cuando no hay recursos, cuando no hay condiciones y cuando se violan los mismos protocolos que el propio COE en algún momento definió. Además de eso, yo te quiero decir lo siguiente, el propio García integra lo que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Ellos firmaron a nivel nacional un acuerdo con los gremios que decía que cualquier presencialidad se tiene que discutir en las paritarias. Y en la paritaria nunca llevaron el debate de si se avanzaba o no con este tipo de presencialidad. Claramente esto tiene que ver con una intención del gobierno nacional y el gobierno provincial, Mansur, Trota, Alberto Fernández, de que hay una cuestión electoral de acá a un par de días y por lo tanto tenemos que mostrar de alguna manera cierta normalidad entre comillas. Pero vos tenés los recursos, tenés la infraestructura. Yo me lo pregunto, desde marzo del año pasado hasta ahora, ¿en cuánto aumentó el presupuesto realmente? ¿En cuánto? Bueno, no. El aumento que se hizo realmente es muy poco, escaso. Si vos tenés un nivel de inflación del 50%, tenés que como mínimo duplicar, más teniendo en cuenta que en pandemia necesitas internet, datos, conectividad, recursos tecnológicos, computadoras. Realmente limpieza. Bueno, obviamente, no solamente limpieza, y además personal, que tampoco existe, porque a veces vos tenés establecimientos que son enormes, y yo le pregunto a las colegas docentes, a los colegas, ¿cuántas personas se dedican acá al tema de la limpieza? Y me dicen, tenemos 2 personas, una a la mañana, otra tarde. ¿Vos crees que con 2 personas realmente un establecimiento puede funcionar de esa manera? Entonces se violentan los protocolos, se manda esta suerte de presencialidad total, y por eso nosotros somos críticos y cuestionamos esto. Vos bien sabés que nosotros no estábamos nunca de acuerdo con el avance de esta presencialidad en este contexto de pandemia, pero si ya estamos con el tema de las burbujas, sostengamos esa presencialidad y no avancemos en algo que es peligroso porque va a agravar los contagios más en un mes como este, que se está hablando ya de que se viene la variante Delta. Desde la virtualidad, obviamente, que es lo que nosotros hemos defendido, tampoco la cosa era, como uno diría, como uno quisiera, porque realmente esto que yo te me planteaba de aumentar el presupuesto era necesario por el tema de poder pagar internet, poder tener los recursos tecnológicos. En las escuelas provinciales no hablemos de internet, hablemos del papel higiénico, hablemos del jabón, cosa que el Ismacher nunca dice. Están condenadas las escuelas públicas a trabajar en la absoluta precariedad, con la falta de recursos, con la falta de infraestructura, en semejante contexto, y la docencia que está haciendo un enorme esfuerzo en la virtualidad, en la presencialidad, a veces con un sistema mixto, va de un lado para el otro, porque el salario no alcanza, por lo tanto la mayoría de los colegas tiene 4 o 5 lugares de trabajo. Es un grave problema y creemos realmente que no se ha llevado adelante una política de cuidado realmente de la salud. Por eso nosotros cuestionamos, pero sobre todo esto, ellos firman las autoridades algunas cosas y después no las cumplen, como es discutir en las paritarias cualquier avance de la presencialidad. Esto de presencialidad total, te comento así, se reunieron un martes a la mañana en el rectorado, media hora, 1 hora, decidieron ellos mismos cambiar un protocolo que ni siquiera todavía ha sido aprobado por el COE y a la tarde se informaron que se avanzaba con esto en las escuelas. ¿Se puede funcionar de esa manera? ¿Eso es gestionar adecuadamente una institución? Creemos que no. Y en ese sentido, ¿qué es lo que propuso ADIUN como gremio? No, nosotros sostenemos que tiene que ser virtual el proceso. No, pero y me del refiero, punto de vista de digamos, la presencialidad, que por lo menos se sostenga las burbujas. Sí. Nosotros planteamos, por ejemplo, mirá algo que es absolutamente racional.
los que tienen comorbilidades, los que no tienen las 2 dosis, que por lo menos ese sector de la docencia, que tampoco es la mayoría, porque tal vez la mayoría ya tiene las 2 dosis, no tiene comorbilidades, pero por lo menos hay un sector de docentes, compañeras y compañeros, que puedan ser exceptuados de ir al trabajo presencial por la gravedad, por el peligro que implica. Bueno, todavía no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades. Está bien, pero yo la pregunta apuntaba si es que ya está votado algún tipo de plan de lucha. O nosotros vamos a un paro este jueves de 24 horas, que además de la cuestión esta tiene que ver también con una cuestión salarial. El día de mañana va a haber nuevamente una reunión paritaria, hubo la semana pasada con el gobierno nacional. Un ministro Trota, que le encanta hablar del ajuste de Macri, pero él aplica la misma política salarial. Porque si vos tenés un país que tiene 50% de inflación y en marzo del año que viene ya vamos a estar en 60% o más, no podés pretender que aceptemos 47% en 9 cuotas hasta marzo del 2022. Nos están dando 2 o 3% cada 2 o 3 meses, mientras que el crecimiento de los precios golpea nuestros bolsillos todos los días. Entonces claramente estamos con salarios nuevamente bajo la línea de pobreza, porcentajes que no cierran. Y bueno, es una orientación obviamente que ha pedido el Fondo Monetario Internacional para quien gobierna Alberto Fernández y Cristina. En términos porcentuales, ¿cuánto aumentó el presupuesto del año pasado a este? No tengo exactamente la cifra, pero es menos de 40%. Contra una inflación más o menos De 45-50%. Porque además vos tenés en cuenta lo siguiente, el grueso del presupuesto es salarios. En salarios los aumentos están siendo de 35% en estas 6 cuotas. La semana pasada hubo un pequeño cambio en esto que agregaron 3 cuotas, una que sería en septiembre, un 2% adicional con la que ya venía de octubre y una nueva en febrero del año que viene. Pero todo eso es 40 y algo % recién en marzo del año que viene. Entonces este año si vos tenés que el grueso del presupuesto que es salario es 35%, seguramente el presupuesto menos de 40 aumentó. Pero además... es decir, que en términos reales bajó. Te pregunto, porque hay una cuestión, un acumulado histórico también, digamos. O sea, eso no, la que deuda ya cuenta, es... el salario viene perdiendo... ¿Cuánto gana un docente hoy? El cargo testigo. El cargo testigo, la media canasta, más o menos entre 30 y 40 mil pesos. Eso gana un docente, digamos, el cargo testigo. Sí, entre 30 y 40 mil pesos un docente sin antigüedad. Sin antigüedad. En el caso mío, por ejemplo, que yo tengo la media canasta, el cargo testigo, con un cargo de 20 horas a la semana y es semidedicación, con 20 años, con más de 20 años de antigüedad, estoy en 50 y algo más o menos. Pero uno que recién no arranca, por canasta... ejemplo, sin antigüedad, está entre 30 y 40. Pero aún así, 50 y algo, la canasta, la línea de pobreza está en 67 y pico, casi 70. Pero estamos hablando de un docente de 20 horas a la semana y 20 años de antigüedad. Es decir, si vos tenés un full, capaz que está, pero tiene como 20 años de antigüedad, por ejemplo, puede llegar a estar en 100.000, pero solamente que tiene 20 años de antigüedad. Claro. Y el que full. no tiene antigüedad realmente está por debajo de la línea de pobreza, seguro. Y el full, claro. Y es full time. El sector de ustedes, particularmente en la parte del gremio, estoy hablando concretamente también de los candidatos de Política Obrera, Diego Toscano, vos, en los últimos años vienen teniendo un fuerte apoyo de parte de la docencia en lo que tiene que ver con ganar las elecciones en ADIUN, sí. y que año a año, a pesar de muchas veces tener muchas contras, se ratifican en las elecciones y lo hacen de manera más contundente. ¿Está metido esto en la campaña de Política Obrera? ¿Están acompañando, digamos, docentes en la militancia, digamos, de Política Obrera? Bueno, yo por lo menos sí rescato y sí percibo que hay cierta adhesión, un sector que dice, bueno, que te va a apoyar, que te vota, a veces coincidiendo con lo que Política Obrera plantea y otras veces tal vez no coincidiendo tanto con lo que Política Obrera plantea, pero reivindicando la lucha, es decir, reivindicando que somos luchadores. A mí me pasa muchas veces que mucha gente me dice, mira, no coincido muchas veces claro, con lo que ustedes dicen, pero reconozco que ustedes son los que luchan, claro, los que se preocupan por nuestras necesidades, por nuestros reclamos, y que lo llevan adelante, y que, bueno, no bajan los brazos hasta que haya algún tipo de respuesta. Entonces me parece que eso sí también se tiene en cuenta a la hora, digamos, de la elección de un voto, una alternativa, por quién se inclinan. Entonces son varios factores, me parece a mí, que juegan a la hora de una persona decidir a quién vota. Y creo que hay sí este reconocimiento. Por supuesto, no creo que sea de todo el mundo, pero me parece que hay un sector importante que sí reivindica y reconoce esta trayectoria que tenemos, bueno, tanto en el caso de Diego, en el caso mío, como tanto de otras compañeras y compañeros que son de Política Obrera y que intervienen obviamente en lo que es el reclamo gremial. Uh-huh. Mencionaste el tema de que la campaña es a pata y pulmón, como decís. Sí. Básicamente contá un poquito cómo están llevando adelante la campaña, porque uno por ahí ve los actos, lo que llega a los medios son los actos masivos
de Jaldo, de Alfaro, de Mansur. Por ahí, digamos, ¿qué implica una campaña en política obrera? Bueno, nosotros la campaña nuestra es, obviamente, usando las redes, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que uno no tiene, y además de eso, obviamente, siempre realizando o actos, o charlas, o actividades. Puede ser una charla de debate sobre la educación, por ejemplo, con colegas docentes universitarios, o bien un acto en un barrio o en un lugar, como estuve en San José, como estuve en Tafí Viejo, una volanteada en determinado sector de una peatonal o en alguna calle importante de algún lugar del interior o de San Miguel de Tucumán. Es decir, siempre tratamos de que haya contacto con las vecinas, con los vecinos, poder plantear esta es nuestra propuesta y también escuchar, recepcionar qué es lo que piensan también de esta propuesta y de esta iniciativa, porque a veces uno va, plantea estas cuestiones que tal vez son como más generales y eso cómo se traduce en la vida cotidiana de quien vive, digamos, el día a día. Entonces ahí dice, mira, tengo tal problema, tal cuestión, tal necesidad que no está cubierta. Entonces uno va recepcionando, va escuchando y en función de eso también la importancia que tiene este tipo de actividades, de charlas, de actos, el contacto en los barrios, en los lugares, es poder organizar después los reclamos, porque en última instancia, pues la campaña también, en última instancia, sirve también para eso, es decir, cuántos nuevos reclamos, cuánta nueva gente organizada puede llevar adelante. Porque acá tengamos en cuenta lo siguiente, es decir, uno también vamos a una elección acá al Congreso, diputados, senadores, pero yo me pregunto, y yo creo que todo el mundo se pregunta, tenemos legislatura, consejos deliberantes, tenemos Congreso, ¿y cuántas veces han discutido cosas en favor de los jubilados, de los trabajadores, de los derechos laborales? Yo realmente me cuesta hacer memoria. Por eso la importancia del reclamo en la calle, porque si algo avanza ahí, en esas instituciones, va a ser fruto de la presión que uno ponga en las calles con los distintos reclamos. Ariel, ¿cómo está la relación hoy en día con otras fuerzas de izquierda, como el Frente de Izquierda, con Martín Correa, con Alejandra Arregues? ¿Cómo tienen diálogo, más allá de que son precandidatos, que están ahora de alguna manera en competencia entre ambas fuerzas? ¿Cómo es el diálogo y la relación y el vínculo que tienen ahora? Bueno, Política Obrera planteó que haya una interna del conjunto de la izquierda. Dijo, bueno, vayamos a una interna, todas las fuerzas de izquierda, y en función de eso, que se dirima. Bueno, las fuerzas que integran el Frente de Izquierda Unidad no aceptaron este planteo y es por lo tanto que Política Obrera tiene su lista propia en estas elecciones y se presenta. Y después, bueno, después obviamente hay, si uno ha podido leer lo que dice una fuerza o las otras, claramente ahí hay un debate en términos de perspectiva, cómo cada una de las fuerzas observa el panorama, cómo creen que va, cómo se va a plantear la cosa de acá a futuro y cuáles deberían ser los planteos, las reivindicaciones. Por ejemplo, yo te diría, de Política Obrera, yo lo que destaco realmente es que se hace mucho hincapié en esto del ajuste del Fondo Monetario Internacional, en cómo el peronismo y el macrismo son equipos que van a jugar en esa perspectiva del ajuste del FMI. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que algo que distingue y diferencia del resto, digamos, de las fuerzas tal vez de izquierda, es decir, el llamado a organizar las luchas en función de esta perspectiva, de un ajuste del Fondo Monetario Internacional y cómo el peronismo y el macrismo juegan en esa perspectiva. Y para cerrar la mía, al menos ya tenemos que ir al corte también, no sé si estuviste al tanto de la polémica que creció en torno a la muestra de arte en la Casa Histórica, una muestra de arte en representación de un acto de la toma de Montoneros en el 71. ¿Qué apreciación podés comentar? No, yo lo dije públicamente, es una obra de arte, es una exposición artística. En ese sentido no estoy absolutamente de acuerdo con una censura, bajo ningún punto de vista. Yo defiendo la libertad de expresión y en el plano artístico son obras de arte y por lo tanto, ¿cómo va a censurar una expresión artística? Recordar, yo siempre recuerdo algo que tal vez años atrás sucedió con León Ferrari. Claro, sí, lo mismo comentábamos nosotros al inicio del programa. Semejante artista, vos podés estar, o sea, a vos te puede gustar, no te puede gustar, te genera esto. Además, una expresión, como uno diría, una obra de arte. Uno ve una obra de arte, percibe y saca sus propias conclusiones. Es decir, a mí me genera tal cuestión. No hay como, digamos, uno diría, esto es. El artista lo hace, pero claro, el artista tiene una idea y los que la ven tienen su propia idea de lo que están viendo. Entonces me parece que eso es lo interesante también de las obras de arte, que generan eso, que mueven eso. Entonces, bajo ningún punto de vista puedo estar de acuerdo con ideas medio absurdas de censurar una obra de arte, una expresión artística. Yo no estoy de acuerdo, yo defiendo la libertad de expresión. Ariel, te agradecemos esta visita al programa, se nos fue el tiempo,